ellos son directores de casa hogar, ustedes ya los conocen, y es un placer poder tener aquí en casa a nuestro hermano bien ponderado, Obed Herrera. Adelante. Gracias, pastora. Muchas gracias. ¿Cómo está, familia? Ya es la tercera y la vencida. Entonces es un privilegio primero para mí estar con ustedes, y es mi primera vez predicando en Betel. Ya mi tercera vez con esta, ¿verdad? En este mismo día 3 veces. Esto está increíble, nunca había estado en 2, pero nunca en 3. Entonces está padrísimo. Fíjate que antes de pasar a la palabra, me gustaría hacerle un recordatorio a todos aquellos que están padeciendo y están pasando pruebas. Y yo sé que la familia pastoral está pasando una prueba complicada, y muchos de ustedes están pasando pruebas complicadas, y me gustaría leer con ustedes Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, solamente como un recordatorio, ¿de acuerdo? Dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir por pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. Todos aquellos que están padeciendo, yo quiero que se tomen de esta palabra. Yo deseo que Dios hable a sus vidas y que les diga: no importa qué sea, Él siempre va a estar sosteniendo. Quiero que recuerdes 3 cosas: podemos superar las pruebas, Dios no permitirá nada que no podamos soportar, número 2, y número 3, Dios siempre proporcionará una salida. Nunca Dios enviará una prueba sin enviar una salida. Siempre a sus hijos, a los que ama, Él siempre dará una salida. Y sé que la situación que están pasando ahorita la familia pastoral, pues no es una situación fácil, y yo espero que tú, como parte de esta iglesia, porque hemos compartido esta necesidad con parte de nuestra iglesia, que estemos orando por el papá del pastor Ernest. Sabemos que es complicado, hablar de la familia es complicado, sí, más cuando están padeciendo, pero yo quiero que tú no olvides orar por tus pastores, ¿no? En este tiempo de necesidad, que Dios fortalezca, que Dios traiga paz, que traiga ánimo. Yo veo la cara del pastor Ernest en una foto que mostró la pastora, y yo digo: está cansado, y tu pastor necesita fortaleza en este tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece si oramos para entrar en la palabra? Padre celestial, gracias porque tú has sido fiel, has sido bueno. Señor, tu misericordia, tu amor, Señor, está sobre nosotros cada momento. Señor, podemos estar confiados en ti. Sabemos que tú tienes todas las cosas resueltas para tus hijos. Señor, que no va a ser fácil, no va a ser como caminar sobre nubes, Señor, pero yo sé que a pesar de que veamos situaciones complicadas, situaciones que sentimos que terminarán a veces con nuestra propia vida, tú siempre estarás, Señor, ayudándonos, amándonos, rescatándonos. En el nombre precioso de Jesús, yo te entrego el control de esta palabra, y que tú seas el que hable al corazón de cada uno de nuestros hermanos, nuestra familia, su corazón, su mente estén abiertos para escuchar lo que tú quieres sembrar, esa semilla de eternidad en sus corazones, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias por la confianza de poder estar con ustedes, y gracias por venir a estar este día en la presencia de Dios, que es lo más padre, no estar en la presencia de Dios. Y lo que hoy te quiero compartir, lo que hoy quiero hablar contigo es parte de un proceso de aprendizaje que a lo mejor tú ya lo conoces, pero que puede ser un recordatorio, porque a veces hay cosas que se nos olvidan, ¿verdad? A veces mis hijos me hacen preguntas sobre primaria, y yo digo: bueno, mejor pregúntale a tu mamá, porque ella ha de saber más que yo, a mí se me olvidó. Entonces yo sé que a veces cosas que aprendemos en nuestra fe, cosas que aprendemos durante nuestro caminar con Cristo, las aprendemos una vez y muchas veces se nos olvidan. Entonces eso es un recordatorio. El que está a tu lado, ese es un recordatorio para ti. ¿Sí? Muy bien, gracias por participar. Ok, fe.
Hablar de fe es un poquito complicado porque la fe es un proceso de crecimiento constante, ¿verdad? No es algo que esté estable, no es algo que ya lo aprendiste una vez y vaya a funcionar así toda la vida. Siempre la fe va en un crecimiento constante. Y eso quiero que lo tengas en mente. Dios o Jesús a sus discípulos los llevó en un proceso de aprendizaje durante los 3 años que caminó con ellos. Jesús les mostró a sus discípulos diferentes tipos o diferentes formas para que ellos pudieran confiar en Él. ¿De acuerdo? Y esta prédica yo le he titulado Fe, 3 pasos o 3 niveles de fe. Porque yo puedo ver a través de la palabra o a través de los evangelios cómo Jesús toma estos pasos hacia sus discípulos y los lleva por 3 procesos diferentes. Entonces tú y yo a veces hablamos de fe, pero ya sabemos un speech o ya tenemos una forma de compartir, ¿no? Nos sabemos los versículos de la fe, nos sabemos cada forma y cada situación en la que tenemos que compartir, y le decimos muchas veces a mucha gente: tú debes de tener fe. ¿Si te has pasado eso, que tú encuentras a alguien en necesidad y le dices ten fe, ¿no? Y le das un versículo de la Biblia, le dices, a lo mejor hablas acerca de Hebreos 11:1, a lo mejor hablas acerca de Efesios capítulo 2 versículo 8. Pero hablar de fe cuando se trata de ti mismo es un poquito complicado, porque a veces tú tienes el speech o tú tienes el discurso, pero muchas veces no confías plenamente en ese discurso. ¿Sí te ha pasado eso? A mí me ha pasado constantemente. A veces yo le digo, sí, ten fe. Dios puede obrar a través de lo que está sucediendo en tu vida. Pero cuando me sucede a mí, yo digo, híjole, está complicado, no puedo confiar tanto. Si necesito hacer algo más yo. Entonces dile al que está a tu lado, hoy vamos a aprender 3 niveles de fe. Sí. Bien. Tener fe, la fe se basa principalmente en creer, ¿verdad? Creer también es basado en plena confianza. Si tú no confías, pues es muy complicado que puedas creer. Es muy complicado. Y la verdad es que entre más seguro estás de las cosas que tienes a tu alrededor o de las cosas que tú crees que te pueden sostener, las cosas que tú crees que pueden salvar tu vida o que te pueden sostener durante toda tu vida, se vuelve complicado que Dios pueda obrar. Cuando más tú confías en lo que te rodea, más complicado se vuelve para Dios obrar a través de tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a confiar en Dios, cuando tú empiezas a soltar las cosas en las manos de Dios o creer en lo que Dios tiene para ti, tú dejas de lado lo que tú crees que te protege a ti mismo. ¿Sí me entiendes un poquito? Si no existe una confianza plena, no puedes creer, por lo consecuente no existe la fe, ¿verdad? Y el primer nivel que yo quiero que tú aprendas esta noche, o que tú recuerdes en esta noche, es el primer nivel, se llama tierra firme. Si te das cuenta que Jesús a sus discípulos primero les enseñó en su ámbito natural. ¿Cuál es nuestro ámbito natural? Esta tierra, ¿no? La tierra firme, donde todas las cosas son seguras, donde tú puedes ir a donde tú quieres, donde tú decides qué cosa pasa y qué cosa no pasa, en donde tú entras o sales. Tú tienes control de tus decisiones, tú confías en todo lo que está a tu alrededor, pero muy poco confías en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Primer nivel de fe, porque es aquí donde tú empiezas a conocer que Jesús puede obrar milagros. Sí, a lo mejor alguien oró por ti y Dios se movió fuertemente y te sanó a lo mejor de alguna enfermedad. Llegaste con gripe o llegaste con dolor de cabeza o simplemente suplió tu necesidad en ese momento. Tú no conocías a Dios, pero empiezas a conocer que Él puede obrar, ¿verdad? Pero eso no requiere nada más que aceptar el regalo, ¿verdad?, que Dios está dando. Tú tienes control aún de tus situaciones. Tú decides aceptarlo. Ok, Dios me está regalando esta sanidad, la acepto, pero yo sigo controlando mi vida. Yo sigo haciendo lo que en mi criterio es correcto.
Y te quiero llevar a una parte de la escritura donde Jesús le muestra a uno de sus discípulos. Y me encanta este discípulo porque era un loquito. Entonces me encanta Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15. Y estamos hablando acerca de Pedro, ¿de acuerdo? Dice: Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de este en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. Jesús se muestra a Pedro en este momento en una sanidad simple, podríamos decir, ¿verdad? Sana de fiebre a su suegra. A lo mejor Pedro dijo: mejor no la sanes, mejor llévatela. Mejor nos quedamos así sin suegra, ¿no? Pero Jesús sana a la suegra y le da la oportunidad a Pedro de mirar que él puede obrar en las situaciones que le rodean. Entonces sanar, la muestra de su poder a lo mejor pudiera parecer mínima. Bueno, una enfermedad leve como un dolor de cabeza, pues todos pueden ser sanados de esa forma. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy metido en una situación más complicada? Bueno, Jesús o Dios te va a estar llevando en procesos de crecimiento de fe. No puede llevarte de punto A a punto D, tiene que llevarte a B, C, D y E. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que te tome de una y te lleve al máximo, porque lo que quiere Jesús es que tú aprendas a confiar en lo que Él obra. Amén. Ok, otro grupo serio, el de la tarde estuvo más activo, más chido. Ya sé que están cansados, muchos vienen de trabajar. Pero la verdad es que Dios no desea que te quedes en este nivel de fe donde tú tienes control de las cosas. Está padre, me sana. Está padre confiar en mis propias fuerzas. ¿De acuerdo? Nivel 2. Si estás anotando, está bien que anotes. No esperes que predique como tu pastor predica muy chido, a mí me encanta. Pero voy a tratar de hacer lo posible que tú me puedas entender, ¿de acuerdo? Nivel 2. En el nivel 2, Dios se empieza a mover de una forma más fuerte, pero tú empiezas a confiar más también. Digamos que confías en Dios un 50 y confías en tus fuerzas un 50. ¿Sí me entiendes? O sea, confías en Dios. Ok, yo he visto obrar a Dios, yo sé que lo puede hacer, pero creo que también Dios necesita una ayudadita. No vas a adquirir algo y dices: Señor, yo confío en que tú me vas a entregar, pero aquí pasas el dinero por abajo, ¿no? Bueno, pero aquí te ayudo. Creo que tú puedes obrar, pero yo también creo que a lo mejor no te completas si yo te ayudo con lo que yo tengo. Confías en Dios un 50%, pero confías en lo que tú puedes hacer un 50% en tus propias fuerzas. Y sabes, ayudar a Dios a veces no está tan padre. A veces ayudar a Dios cometemos errores. Ahí tienes al padre de la fe. Era el padre de la fe, pero cometió un grave error. Tan grave que hoy tienen broncas. ¿Sí sabes quiénes son los ismaelitas? Son estos que ahora atacan al pueblo de Israel y que los traen asosados. Bueno, eso sucede cuando tú le quieres ayudar a Dios. Cuando tú estás en un 50% de control y dices: ok, ya me diste la promesa, creo en lo que tú puedes hacer, pero aún creo que yo necesito hacer algo para ayudarte. ¿Sí me entiendes? Y quiero llevarte a una lectura. Mateo capítulo 8, versículo 23-27. Me encanta esta parte de la Biblia porque es la primera vez que Jesús toma a sus discípulos y los lleva al agua. Si los mete en un barco, pero no los mete solos en un barco. No los manda solos. Les dice: vamos al otro lado del río, vamos juntos al otro lado del río. Y yo quiero antes de leerlo, quiero decirte: yo no sé si tú te has subido a algún barco alguna vez. ¿Alguna persona de esta sala se ha subido a un barco alguna vez? ¿Una lancha? ¿Cómo se siente cuando tú estás ya en el mar, dentro en el agua o en el río, pero que ya tienes 2 o 3 horas que estás pescando ahí la primera vez? Eso se siente horrible, ¿verdad? El movimiento de las olas te hacen estar mareado y no me imagino un barco grande
Eso va a estar increíble. Y ahora, no solamente en una tranquilidad, sino en una tormenta, cuando hay viento. Una ocasión yo en un río con mis primos pescando, nos agarró un aguacero y yo sentía que la lancha se iba a ir hasta Oaxaca. Horrible, horrible. Entonces, no siempre en la barca estás seguro, pero tú crees que estás seguro, ¿no? Está el aire y tú te agarras de la barca y tú dices, de aquí me agarro porque siento que esto me puede salvar. Y quiero ir a la lectura bíblica, ¿de acuerdo? Dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. No estaban solos, ¿verdad? En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. ¿Te puedes imaginar eso? Pero Jesús se había dormido. Qué tranquilidad de Jesús. Yo no me dormiría. Yo estaría bien apañado de las orillas y haciendo todo lo posible para no caerme. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y a la mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntan, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Cuando tú decides conocer a Jesús, tú empiezas a conocer a Jesús de milagros. Pero a veces esos milagros van aumentando, o esa confianza de parte tuya va aumentando hacia lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿verdad? Entonces, cuando tú decides subirte a una barca, o cuando tú decides bajarte de esta situación de yo tengo el control al 100%, y tú te subes a una barca con Jesús, tú empiezas a confiar un poco más. Pero me encanta cómo Jesús no los deja ir solos. Cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, Jesús no nos va a meter a una situación complicada sin estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Siempre nos va a acompañar en cualquier momento, situación que tú te enfrentes. Él va a estar contigo. Aunque confíes en tus fuerzas, aunque confíes en tu economía, aunque confíes en tu negocio, aunque confíes en tu salud y que tú la puedes proteger, Él va a estar contigo. Aún. ¿Sí me entiendes? Y me encanta cómo Jesús toma a sus discípulos, pero no los envía solos. Les dice, yo voy con ustedes. La capacidad de Jesús de quedarse dormido en medio de una tormenta no habla más que de la confianza que Él tenía en el poder de su Padre. Pero no así los discípulos, ¿no? Porque al final, después del milagro, dice, ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? Entonces Jesús les hace conocer su poder, ¿no? Este es un segundo nivel, pero ellos estaban bien apañados de la barca. Vamos al nivel 3. ¿Sí me estás captando? ¿O me regreso un poquito? ¿Sí me estás entendiendo muy bien? A los que ya me escucharon 3 veces, pues ya dijiste algo diferente. Tienes tu confianza plena puesta en Jesús. Ese es el nivel 3. No hay nada que te sostenga, nada depende de ti. Es más, tienes la seguridad que si te sueltas de Dios, puedes perder tu propia vida. ¿Sí? Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Cuando tú decides subirte a la barca, ya muestras confianza en Dios. Pero me encanta esta segunda parte, que Jesús los lleva a una situación de riesgo. Subirte a una barca siempre será una situación de riesgo. Siempre será una situación de riesgo. Esta segunda vez, Jesús los manda solos. Y quiero que vayas conmigo. Mateo capítulo 14, versículo 22 y 33 al 33. Dice, después de esto Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra.
A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndole: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Qué increíble. Cuando Jesús te pide, o cuando Dios te pide, te anima a tomar decisiones en base a llamados que Él te está haciendo, porque Él te envía, ¿no? Te dice: haz esto. Y tú dices: ok, Señor, tú me estás llamando, yo voy hacia donde tú me estás pidiendo que vaya. Esos cuates se suben a la barca, ya no con Jesús, van solos, aparentemente. Lo increíble está en que en medio de este lago empieza a azotar otra vez la tormenta. Ellos ya habían mirado que Jesús obraba en la tormenta, ¿verdad? Ellos ya habían conocido que Jesús tenía control sobre el viento y sobre la mar. Y en esta ocasión van solos. Pero me encanta cómo Jesús se les aparece a lo lejos. Y empiezan esos a dudar de quién era. Pero el hecho está en que cuando miran a Jesús y piensan que es algo diferente a lo que es Él, pero uno escucha su voz y le lanza un reto y le dice: si eres tú, haz que yo camine sobre el agua, haz que yo vaya hacia ti. Yo quiero comprobar que eres tú. Ese que dijo: si eres tú, ese fue el mismo al que se le sanó la suegra. Ese fue el mismo que miró este milagro. Lo miró sanando a la suegra, no sé cuántos milagros antes, pero lo miró también calmando la tempestad. Y en esta ocasión le dice: yo quiero comprobar que eres tú, manda que yo vaya. Me encanta Pedro aventado. Así deberíamos de ser todos los cristianos. Me hubiera gustado leer en la Biblia que dijeran todos: si eres tú, manda que todos vayamos. Eso hubiera estado increíble. La revelación que hubiesen tenido de Jesús en ese momento hubiese sido otra. Pero solamente uno se animó a bajarse de la barca. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida has intentado caminar en el agua. Si eres cristiano, deberías de intentarlo. Yo lo he intentado, ¿no? Llego a la alberca y digo: Señor, por favor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y siempre me hundo. Llego al mar y quiero hacerlo y nunca pasa nada. Pero qué increíble la capacidad de Jesús de decirle: ok, ven y camina sobre el agua. Pero había una tormenta a su alrededor. La tormenta no dejó de azotar. Seguía azotando el barco. Pero Pedro decidió caminar hacia Jesús. Pedro durmió con Jesús. Pedro habló con Jesús. Pedro desayunó con Jesús. Pedro tenía una relación constante. Cuando Jesús habla, él logra reconocer su voz. Él logra entender quién es Él. Por eso se arriesga. Pero ¿cuántas veces tú y yo no tenemos la capacidad de entender que el llamado que estás recibiendo, de soltar en lo que confías, de bajarte a lo incierto, es la voz de Jesús llamándote? ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho: hey, está gacho lo que estás pasando, estás sufriendo, está increíble, sientes que te vas a hundir, pero ven,
Se ve que está feo acá, pero aquí estoy yo. Se ve que la situación que yo estoy pasando, que estás pasando, pareciera que no estoy yo, pero aquí está mi voz. Sígueme. Bájate de la barca. Pero tú y yo a veces no tenemos la capacidad de entender que es la voz del Espíritu Santo. Yo no sé si te ha pasado, a mí me pasa seguido. Me gustaría a mí tener la capacidad que tuvo Pedro, de decir: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. En el nivel 3 de la fe, en el nivel 3 de la fe, tú entiendes que lo que está a tu alrededor no tiene la capacidad de protegerte. No tienes nada seguro. Qué bueno que tienes un negocio, pero tu negocio no te puede sostener. Qué bueno que tomas vitaminas y que te cuidas del coronavirus, pero nada te puede proteger de esto. Pero lo único que sí puede protegerte es Jesús. ¿Cuánta gente ha muerto creyendo que se había protegido bien? ¿Cuánta gente lo ha perdido todo creyendo que sus riquezas les iban a dar seguridad? En este nivel tú dejas de lado eso y aprendes a confiar en Dios. Sabes, en mi experiencia, en lo que Dios nos ha logrado enseñar a través de cuidar estos pequeños que son de Él, es que yo no me puedo adjudicar el cuidado sobre ellos. Yo no tengo la capacidad. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Qué difícil es cuidar a 2, ¿no? Qué difícil es cuidar a 3. Algunos se atreven a tener hasta 5. Qué difícil. Nosotros tenemos 50. Si tener 5 es difícil, tener 50 es increíble. Pero yo he aprendido una cosa: no confío en nada más que en la voluntad de Dios sobre sus vidas. Él es el único que puede cuidarlos. Él es el único que puede protegerlos. Él es el único que puede proveerles. Él es el único que puede sostenernos. Nada de lo material, nada de lo que yo sea capaz de hacer tiene la capacidad de sostenerme a mí mismo. Yo decido soltarlo. Decido ir hacia la voz de Jesús y obedecer lo que Él me está pidiendo hacer. Yo deseo que todos ustedes y cada uno de los que conocemos a Jesús podamos llegar a este nivel de revelación. Me encanta porque en la prueba, en la situación más complicada de tu vida, es donde Jesús te va a decir realmente quién es Él. Ahí tú lo vas a conocer. Y sabes, Pedro recibe una revelación increíble. Pero ¿por qué Pedro? Porque Pedro se atrevió. ¿Tú quieres tener revelación de Jesús? Está padre lo que te predican también. Está padre que yo esté aquí enfrente de ti predicándote. Pero cada uno necesitamos recibir una revelación de Jesús. Y Pedro recibió una revelación increíble. Yo te la quiero leer. Dice Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17. Ya estoy a punto de terminar. Si quieres ayudarme, Pablito. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Les preguntó Simón Pedro y les preguntó Simón Pedro, le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes? Dios no le revela a los que están en control de sí mismos. Dios les revela a los que tienen la capacidad de escuchar su voz en medio de la tormenta. Yo no sé qué situaciones estés pasando y si estás pasando situaciones, pero si en algún momento de tu vida enfrentas algún problema o algo que te envuelve, que sientes que te está sobrepasando, yo no sé, puede ser tu negocio, puede ser tu familia, puede ser tu salud, puede ser cualquier cosa que sientes que te rebasa. Ese es el momento exacto para tratar de escuchar la voz de Dios y decirle: hey, creo que es Jesús hablándome, creo que es Espíritu Santo hablándome.
Qué padre Jesús con sus discípulos, pero Él nos dejó algo mejor. Nos dejó su Espíritu Santo. Lo que te reto hoy es que aprendas a escuchar la voz del Espíritu en tus momentos más complicados. Cuando sientes que todo ya terminó, cuando sientes que todo ya terminó, que tú aprendas a decir: Espíritu Santo, estoy listo para escucharte. Truena mucho, relampaguea mucho, el viento azota, pero creo tener la capacidad de poder escucharte. Yo quiero tener ese nivel de fe, porque ese nivel de fe no es estático. Cada vez crece y crece y crece y crece y crece. Y a lo mejor digas: creo que ya lo conocí todo, y va a llegar el momento en que va a decir: no lo conocía, me tuvo que enseñar otra vez. No conocía esta parte de Jesús, me tuvo que enseñar otra vez. Yo creo que vamos a terminar de acrecentar nuestra fe el día que Él venga en las nubes y digamos: wow, Jesús ahí, no sabía eso de Él, no creí que iba a ser así. En ese nivel de confianza tenemos que empezar a conocer a nuestro Salvador. Así como estás, inclina tu rostro. Quiero orar por ti. Y si hay situaciones que te están envolviendo en este tiempo, aprende a escuchar a Jesús en esos momentos. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tus enseñanzas. Señor, porque tú nos llevas paso a paso hasta conocerte. Y aún conociéndote, Señor, nos llevas paso a paso a confiar en ti. Queremos llegar a este punto, Señor, de decir: Señor, no me importa nada más. No confío en nada más que en tu palabra. No confío nada más que en tu presencia. No confío en nadie más que no seas tú. Padre Celestial, si alguno de mis hermanos está padeciendo y se encuentra en una tormenta de la cual no siente no salir, Jesús, yo te pido que tú hables en una voz audible en medio de esta tormenta, y que él pueda conocer, o ella pueda conocer, una revelación de ti que le dé confianza de caminar en lo incierto. En el nombre precioso de Jesús, yo sé que tú vas a obrar en este tiempo como lo has hecho en Betel hasta el día de hoy, en el nombre precioso de Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. Solo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Jesús. No me falta nada si te tengo a ti. Queremos confiar, Señor, en ti, en aquel que puede calmar las aguas, aquel que puede calmar la tempestad. Ese eres tú, Señor Jesús. Familia, levanta tus manos ahí donde estás, por favor. Y Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y él ponga en ti paz. En el nombre de Jesús, no me falta